Saludos y muy buenos días, mi nombre es Luis Martín Bonilla Jiménez, matrícula 2024-1108 y hoy procederemos con la realización de la siguiente práctica o laboratorio 6.4.7. Vamos a Cisco para empezar. Y aquí lo vemos, práctica laboratorio, ataques de inyección. Objetivos, los sitios web que estén conectados a bases de datos backend pueden ser vulnerables a inyección SQL. Es un ataque de inyección SQL. Un atacante ingresa consultas maliciosas que interactúan con la base de datos de la aplicación. En esta práctica de laboratorio explotará una vulnerabilidad de un sitio web con inyección SQL e investigará la mitigación de dicha inyección. Parte 1. Explotar una vulnerabilidad de inyección SQL en DBWA. Parte 2. Investigar la mitigación de la inyección. Trasfondo de escenario. La inyección SQL es un ataque común utilizado por los hackers para explotar las aplicaciones web basadas en bases de datos SQL. Este tipo de ataque implica la inserción de código SQL malicioso o instrucciones en un campo de entrada URL con el objetivo de revelar o manipular el contenido de la base de datos, causar problemas de repudio en el sistema o falsificar identidades. Recursos necesarios: máquina virtual Kali, o sea, personalizada para los cursos acréticos, y acceso a internet. Instrucciones o parte 1. Explotar una vulnerabilidad de inyección de SQL en DBWA. La inyección SQL es una técnica de inyección de código utilizada para explotar las vulnerabilidades de seguridad en la capa de base de datos de una aplicación. Estas vulnerabilidades podrían permitir que un atacante ejecute comandos SQL maliciosos y comprometa la seguridad de la base de datos. En esta parte explotará una vulnerabilidad de SQL en DBWA. Paso 1. Preparar DBWA para el ataque de inyección SQL. Abre su navegador y navega hasta la siguiente dirección IP. Ok, vamos a ver. Vamos a copiar, vamos a ir a la máquina Kali. En la máquina Kali abrimos el navegador, que sería Firefox. Vamos a otra pestaña, pegamos y vamos. Aquí estamos. Ok, prácticamente, si no me equivoco, este es el sitio web que vamos a explotar. Igualmente es uno local. Introduzca las credenciales, admin password ya, establezca DBWA en seguridad baja, haga clic en DBWA Security en el panel izquierdo. DBWA Security Level, haga clic en seguridad low y Submit. Ok, paso 1. Verifique DBWA para ver si hay vulnerabilidad de inyección SQL. Haga clic en SQL Injection en el panel izquierdo. El campo OK, SQL Injection. Vamos en el campo User ID, escriba QA or y haga Submit. Ok, aquí escribimos esto, or 1, y haga clic en Submit. Vamos a ver si este es Paste, or 1, Submit. First name, ok, ID, or 1, first name admin, surname admin, ID, first name Gordon, surname Brown, ok, first day, first name Hack, surname me, ID, etc. Pablo Picasso, Bob Smith, vamos a ver. Entonces, debería obtener la salida que se muestra a continuación. El resultado confirma que hay una vulnerabilidad que permite la ejecución de declaraciones SQL que se ingresen directamente en los campos de entrada. Ha ingresado una expresión siempre verdadera que fue ejecutada por el servidor de la base de datos. El resultado es que se devolvieron todas las entradas del campo ID de la base de datos. Paso 3. Verifique la cantidad de campos en la consulta. En el campo User ID escriba OK, another one, y haga clic en Submit. OK, first name admin, surname admin, vamos a ver. Nos dio esta salida. En el campo User ID escriba OL2 y haga clic en Submit. OK. Nos dio exactamente lo mismo. En el campo User ID escriba 1 other by 3
y haga clic en Submit. Unknown column choice in order clause. Wow. Esta vez debería recibir el error unknown column choice in order clause, dado que la tercera cadena devolvió un error. Esto nos indica que la consulta implica solo dos campos. Esta es información útil para conocer mientras continúa con su explotación. Paso 4. Verifique la versión del sistema de administración de base de datos DBMS. En el campo user ID escriba 1 order version. Ok. Pegamos lo siguiente. Ok. La salida 5.5.58 menos 0 más dev 8u1 indica que la DBMS es MySQL versión 5.5.58 ejecutándose en Debian. Vamos a ver, ¿sí? Aquí lo vemos. Paso 5. Determinar el nombre de la base de datos. Hasta ahora ha descubierto que la base de datos es vulnerable. La consulta implica dos campos. El DDMS es MySQL 5.5.58. A continuación intentará obtener más información del esquema sobre la base de datos. En el campo user ID escriba 1 selection database. Ok, escribimos lo siguiente y aquí hacemos clic en Submit. Database, username, admin, etcétera. Vamos a ver, surname, ok. Entonces al final del resultado debería haber el siguiente resultado. Ok, sí. Esto significa que el nombre de la base de datos es DBWA. Paso 6. Recupera la tabla de names de la base de datos de DBWA. En el campo user ID escriba todo esto. Ok, entonces nos dio la siguiente salida. La salida con first name 1 es la información de la tabla. Ok, la salida con first name. First name 1, users. Ok, esta es la información de la tabla. ¿Cuáles son las dos tablas que se encontraron? Aquí vemos las que tienen first name igual a 1. Debería ser información de la tabla. Se encontraron Gizbook y users. Esas dos tablas. ¿Qué tablas crees que es la más interesante para una prueba de penetración? La tabla de usuarios, users, es la más interesante porque puede incluir nombres de usuario y contraseña realmente. Paso 1. Recupera los nombres de las columnas de la tabla de users. En el campo user ID escribimos lo siguiente. Ok. File login. Ok. Los login. Avatar, passwords. Tenemos una tabla de passwords aquí. Passwords. Ok, tenemos varias tablas aquí. User ID, first name, last name, users, password, avatar, last login, file login. Ok. En la lista de nombres de columna, haga clic en Zoom y si le hicimos la lista de nombres de columna se muestra después de la cuenta de usuario en la salida. La información de cuáles dos tablas, de cuáles dos columnas es de interés utilizar en nuestra prueba de penetración. Explica la columna user y la columna password son de interés porque parece encontrar la información que puede usarse para accesos no autorizados. Paso 8. Recupere credenciales de usuarios. Esta consulta recupera los usuarios y las contraseñas. En el campo de user ID escribo password from, ok, y hacemos clic en Submit. Ok. Después de la lista de usuarios debería ver varios resultados con nombres de usuario y lo que parecen ser hashes de contraseña. A verificar. Sí, esto parece ser un hash de contraseña. También.
¿Qué cuenta podría ser la más valiosa en nuestro análisis? Explique. Vamos a ver. Esa precisamente. La cuenta de administrador probablemente tenga los mayores derechos y privilegios en el sistema. Intente crear consultas para mostrar el contenido de otros campos en la tabla, variando los nombres de las columnas según los nombres mostrados anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre los campos user ID y user? El user ID es un número, mientras que el campo user es el nombre de usuario. Entonces, paso 9, hackea las hashes de contraseña. Ahora abra otra pestaña de navegador y vaya a crackstation.com. Bueno, .net. Vamos a ver. Haremos otro tab aquí. Paste and go. Enter non-salt hashes per lane. Vamos a ver. Entonces, ahora Crackstation es un descifrador de hashes de contraseñas en línea gratuito. Copie y pegue el hash de contraseña de DWA en Crackstation y haga clic en Crack Hashes. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver Crack Hashes. Vamos a copiar, por ejemplo, Pablo Smith, Vamos a ver, vamos a empezar con el de admin, que es el más interesante aquí. I am not a robot, cross hashes, result, MD5, password. Ok. La contraseña es directamente password. Vamos a intentar con algún otro. A ver. Si para todos esa es la contraseña. Vamos a intentar con Gordon. A, B, C, 1, 2, 3. No, no es la misma para todos. La de admin es la más interesante. Vamos a ver. Ok, ¿cuál es la contraseña del administrador? Password. ¿Cuál es la contraseña de Pablo? Vamos a ver cuál es la contraseña de Pablo. Pablo, aquí está Pablo. Paste. La contraseña de Pablo es let me in. Ok. Parte 2, investigar la mitigación de la inyección de SQL. Paso 1, realizar una investigación en línea sobre la mitigación de la inyección de SQL. Abra un navegador web y busque mitigación de inyección de SQL y prevención de inyección SQL. Toma nota sobre los hallazgos de mitigación. Vamos a buscar para esto, pero igualmente vamos a hacer una pequeña lectura rápida. Hasta que se me cita. Ok, vamos a ver. La prevención de la inyección SQL se basa en el uso de consultas parametrizadas y validación de entradas del usuario para separar el código de los datos. La mitigación incluye la implementación de procedimientos de almacenamiento de procedimientos almacenados, el uso de firewall de aplicación web y la aplicación del principio del mínimo privilegio para limitar el daño si un ataque tiene éxito. Prevención de inyección SQL, consultas parametrizadas. Esta es la medida de prevención más efectiva. En lugar de concatenar entradas de usuario directamente en una consulta, se utilizan marcadores de posición, la base de datos se ejecuta la consulta y luego los datos se insertan de manera segura, evitando que se interpreten como código SQL. Validación de entradas. Se debe validar rigurosamente toda la entrada del usuario, comprobando su tipo, formato y longitud. Nunca se debe confiar en la entrada del usuario, incluso si parece inofensiva. Listas blancas. Whitelisting. En lugar de intentar bloquear patrones maliciosos conocidos, listas negras. Es más seguro crear una lista blanca que solo permita los caracteres o formatos de entrada esperados. Evitar la concatenación de cadenas. No construya consultas SQL concatenando la entrada del usuario directamente. Esto es una puerta de entrada común por los atacantes. Ok, vamos a ver. Entonces, uso de consultas parametrizadas, verificación de entrada, validación de campo, filtrado de entradas de usuario y escape de entradas de usuario como tal. Esas fueron las que encontré momentáneamente. Entonces, con esto finalizaríamos la práctica laboratorio 6.4.7, ataques de inyección. En este caso utilizamos inyección SQL. Espero haya sido de su agrado, hayan aprendido bastante y recuerden que todo esto lo hicimos con fines educativos. Feliz resto del día y gracias por su atención.